vamos a ocuparnos en esta sesión de una cuestión muy importante que tiene que ver con la felicidad en el Quijote. Esta será la penúltima sesión que dediquemos a analizar la felicidad en el Quijote. Hemos llevado a cabo una serie de vídeos sobre este asunto, debido sobre todo a que circula por internet una idiotez, una tontería sobre el Quijote, en virtud de la cual se pone en boca de Don Quijote de la Mancha una declaración, atribuida naturalmente a Cervantes, sobre la felicidad. Esa declaración, que nada tiene que ver ni con Cervantes ni con el Quijote, es una manera fraudulenta de interpretar el concepto que, en general, en el Siglo de Oro y en particular en una novela como El Quijote de Cervantes, se da sobre la felicidad. Vamos a leer esta cita que falsamente se atribuye a Cervantes y al Quijote, y después vamos a proceder a criticarla. Vamos a decir por qué no tiene nada que ver ni con Cervantes ni con el Quijote. Esta cita, esa estupidez que circula por internet atribuida a Cervantes, dice así: el ser humano se esclaviza por el lujo y las vanidades, persiguiendo riquezas, como si en ellas encontrara la dicha. Mas no advierte que cuanto más tiene, más teme perderlo, y en esa angustia se le escapa la verdadera felicidad. Porque la dicha no está en el oro ni en la opulencia, sino en la brisa que acaricia el rostro, en la risa sincera de un amigo, en el pan compartido con gratitud. Necio es aquel que busca en lo externo lo que solo en el alma puede hallar. La vida sencilla es el mayor tesoro y quien la comprende es el más afortunado de los hombres. Bien, toda esta cita que acabo de hacer es una auténtica idiotez, es una auténtica gilipollez. Es un mensaje básicamente resultante de la Ilustración y resultante del Romanticismo. Nadie anterior al siglo XVIII puede escribir en literatura algo comparable a esto, y aún menos utilizando términos de estas características. Identificar que la verdadera felicidad es una vida pues con llaneza, es una vida casi en la miseria, en la pobreza, no es más que una versión completamente adulterada de un enfoque cristiano o pseudocristiano, estoico, pseudohedonista o epicureísta, que nada tiene que ver en absoluto con el Quijote. Es un montón de tonterías, y además vincular esto con la felicidad, con una especie de eudemonía que no tiene realmente nada que ver absolutamente con Cervantes y con el Quijote, lo único que demuestra es la falta de capacidad por parte de un público contemporáneo para enfrentarse a esa obra. Ahora bien, ¿quién tiene la culpa de que hayan pululado este tipo de interpretaciones desde el siglo XVIII en adelante? Básicamente la culpa de todo esto la tiene el romanticismo. Los románticos alemanes son los principales responsables de haber puesto en circulación, incluso legítimamente, las peores interpretaciones que se han dado jamás sobre el Quijote de Cervantes. Si ustedes quieren encontrar las peores interpretaciones que se han dado sobre el Quijote de Cervantes, aparte de Borges, que es la peor de todas, seguida de Nabokov, son las del romanticismo alemán. Es decir, las interpretaciones de los Schlegel, de los idealistas alemanes, de Schelling, de Schiller, de Heine incluso, es decir, lo peor que se ha escrito sobre el Quijote lo han escrito los idealistas alemanes. Y sin embargo, es lo que la gente considera como lo mejor que se ha escrito sobre el Quijote. Es decir, es un idealismo. Para que ustedes se hagan una idea, los idealistas alemanes interpretan el Quijote como si fuera un grimorio, es decir, como si fuera un libro de hechizos o de brujería para conocer la metafísica, para conocer el más allá, cuando el Quijote no tiene absolutamente nada que ver con esto. Lo interpretan como si fuera un libro de magia para conocer el espíritu, o una guía para moverse entre fantasmas. Sería como un manual de prácticas de la Ouija, una cosa de ese tipo, ¿no? Es decir, la práctica de esa especie de espiritismo, o sea, una cosa absolutamente espantosa y ridícula por entero. Eso es, en definitiva, lo que el idealismo alemán ha hecho con el Quijote: estropear las posibilidades interpretativas de una novela y poner ese estropicio interpretativo en manos de ustedes, en manos de los lectores del Quijote de la edad contemporánea. Eso es básicamente lo que ha hecho. Herederos de esa tradición son Américo Castro, inevitablemente, que lo único que hizo fue repetir en español muchas de las ideas fundamentales del idealismo alemán, y también Ortega y Gasset,
para quien el Quijote es un laberinto del que no supo salir. En sus meditaciones del Quijote realmente Ortega no es capaz absolutamente de sostener ningún criterio solvente sobre esta novela de Cervantes. El libro de Ortega fue una respuesta a La vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno de 1905, que tampoco fue capaz de ir más allá de su propio psicologismo. Son obras, La vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno es una obra que no nos informa sobre la novela de Cervantes, no nos informa sobre el Quijote, nos informa sobre lo que Unamuno pensaba sobre el Quijote, que es que no tiene nada que ver realmente. Es decir, ha habido unas interpretaciones muy desafortunadas por parte de los idealistas en relación con el Quijote. Y estos brotes que de vez en cuando aparecen por internet, píldoras de pésimo consumo, sensible e inteligible, lo único que hacen es destruir esa obra completamente. Esto es un auténtico desastre. Entonces me he tomado la molestia de identificar en el Quijote, tanto en la primera parte de 1605 como en la segunda parte de 1615, todas las referencias que hay al sustantivo felicidad, al adjetivo feliz y al adverbio felizmente. Es decir, el concepto de felicidad declinado, por así decirlo, en sustantivos, en adjetivos y en adverbios, y evidentemente el sentido que se da a la felicidad en el siglo de oro tiene un valor completamente diferente a esta interpretación que desde el punto de vista de la cultura anglosajona y de las lenguas anglosajonas se otorga a la felicidad. La felicidad como una autosatisfacción emocional no tiene nada que ver con el sentido de la felicidad como el objetivo cumplido, el logro cumplido, el suceso felizmente acabado. Valga la redundancia porque suceso comparte el lexema con el término inglés éxito, successfully, es decir, exitosamente, ¿no? Lo que Google dice, usted ha pulsado el botón exitosamente, dice Google, ha sido capaz de pulsar un botón, ¿no? ¿Verdad? Como si le dicen al chimpancé de turno, señor chimpancé, usted tiene aquí 10 botones y hay uno rojo, no pulse el rojo. Entonces el chimpancé va y pulsa el rojo porque le hace más gracia. Entonces dice, bien, botón pulsado satisfactoriamente. Bien, pues lo mismo ocurre con el término felicidad. Remite anglosajonamente a una especie de autosatisfacción idealista por completo, porque uno puede ser un borrego fenomenal, pero borrego exitoso, no hay problema con ello. Pero el sentido genuino del Quijote no va en esa dirección, sino en el sentido de haber conseguido con satisfacción, con preservación de la vida, superar una serie de obstáculos o haber conseguido unos objetivos. Ese es el sentido de la palabra felicidad, que por otro lado en el Quijote en la mayor parte de las ocasiones se cita en términos completamente paródicos, completamente burlescos, de tal manera que quien subordina su vida pensando en la felicidad evidentemente pierde de vista la realidad. Ese es el objetivo fundamental. Es decir, la realidad no está ahí para hacernos felices, sino para sobrevivir a ella en la medida de lo posible, lo cual naturalmente proporciona a veces una satisfacción o una sensación de alivio, pero hasta que aparece el nuevo obstáculo, es decir, hasta que de nuevo tenemos que enfrentarnos a una adversidad nueva, original y distinta. Entonces vamos a analizar una serie de referencias que se dan a la felicidad, que son todas ellas. En la primera parte hay 17 referencias a la felicidad, si no nos equivocamos, y en la segunda parte hay, creo que en la primera parte 18 y en la segunda parte como 27, y en total hay como 45 referencias a la felicidad aproximadamente. De tal modo que hemos ido analizando una por una en cada caso, y ahora vamos a hacer referencia a la número 15 de la segunda parte, que es la número 33 del conjunto de toda la obra. Para una interpretación más detenida de estas y de otras cuestiones relativas al Quijote, remitimos al libro Anatomía del Quijote. La Anatomía del Quijote es, a mi juicio, uno de los manuales, uno de los libros de referencia más eficaces, más útiles, más solventes para interpretar el Quijote. Es decir, que si ustedes quieren enfrentarse al Quijote y necesitan una guía de lectura, un plano de lectura, por así decirlo, en la Anatomía del Quijote lo tienen. Es un libro que pueden leer
a medida que van leyendo el Quijote, capítulo a capítulo, y pueden hacer una serie de calas y de intervenciones en la novela de Cervantes. Si ustedes manejan la anatomía del Quijote y leen el Quijote de Cervantes perfectamente, yo les puedo decir que literariamente hablando son invencibles. Es decir, el que conoce el Quijote conoce toda la literatura del mundo y alguna más. Es decir, con este libro se interpreta el Quijote perfectamente. Este es un libro que además no ha calado en las universidades, evidentemente. Las universidades son estructuras completamente conservadoras que coño le importa a la universidad una obra valiosa. Y naturalmente, es decir, este tipo de trabajos solo pueden llegar a personas particularmente interesadas, estén o no dentro de la universidad. A los universitarios lo que les interesa no es el conocimiento, es hacer currículum para las agencias nacionales e internacionales de evaluación. El conocimiento es un pretexto, en definitiva. A nosotros lo que nos interesa es el conocimiento de la literatura. Las agencias nacionales e internacionales, yo ya he demostrado públicamente lo que sé hacer con ellas. A propósito de la felicidad en el Quijote, se dice en el capítulo 26 de la segunda parte, en ese episodio en el que el galeote liberado, Ginés de Pasamonte, disfrazado de maese Pedro, disfrazado de titiritero, presenta un retablo en una venta y relata en ese retablo, que es uno de los episodios medulares de la narración en el teatro, es decir, lo que siglos después va a descubrir Bertolt Brecht en el teatro épico, en el teatro narrado, ya lo presenta Cervantes en el capítulo 26 de la segunda parte del Quijote. Entonces es muy curioso que aquellos que hablan del teatro épico de Bertolt Brecht lo hacen demostrando que no han leído el Quijote. Es decir, es curioso que Alemania haya parido a un Bertolt Brecht que crea un teatro épico, una narración en el teatro, sin haberse enterado de que siglos antes eso ya está en el capítulo 26 de la segunda parte del Quijote, en el retablo de maese Pedro, ¿no? Cuando se relata a través de la figura de un Trujamán, que es el narrador en el teatro, es alguien que narra las escenas que tienen lugar en un teatro, al más puro estilo de Bertolt Brecht, realmente, solo que con 300 años de antelación, pero más o menos, ¿no? Bien, 300 años de antelación, 1615. 1615, pero bueno, hay gente que no se enteró hasta 300 años después, ¿vale? Lo comprendemos, lo comprendemos. Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, dice el Trujamán, que relata los acontecimientos de las marionetas que mueve maese Pedro, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje. Felice con E para goje, felice viaje. Se refiere a Melisendra, que es rescatada por su marido y se la lleva con él a su destino, al reino cristiano. Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje. Es decir, fortuna en ese sentido, mala suerte, que la fortuna puede ser buena o puede ser mala, puede ser favorable o puede ser adversa. La fortuna ciega rueda constantemente, casi al azar, diríamos, ¿no? Y entonces aquí se invoca a la buena suerte, se invoca a la buena suerte como sinónimo de felicidad, en tanto que remite a un viaje felizmente concluido, satisfactoriamente concluido, exitosamente, es como el botón pulsado exitosamente, ¿no? Es decir, Google identifica la felicidad con saber pulsar un botón. La literatura cervantina identificaba la felicidad con conseguir un objetivo en el que estaba en juego la propia vida. Es decir, no se trata simplemente de pulsar un botón, se trata de sobrevivir a la muerte, de sobrevivir a la máxima de las adversidades, la adversidad letal, y prorrogar de esta manera la vida. En definitiva, lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo a vuestro feliz viaje. Otra de las referencias, también en el propio capítulo 26 de la segunda parte, durante el proceso de representación de este retablo de maese Pedro, donde Melisendra, digamos, es liberada de su cautiverio y retornada al reino cristiano del que ha sido, digamos, desposeída, secuestrada. Hay una digresión, ¿por qué? Pues porque Don Quijote interrumpe constantemente la representación, Don Quijote es incapaz de estar callado, tiene que llamar siempre la atención, tiene que ser el centro de atención de todo. Don Quijote también es un narcisista impresionante, es decir, tiene que llamar la atención de todo el mundo.
si no, no está a gusto. Y entonces interrumpe constantemente la representación haciendo interferencias a la vida real. Dice que esto no es así, que esto debería ser de otro modo, que falta a la realidad de los hechos, que incurre en un idealismo, lo dice él, lo dice él además, que la representación de las marionetas incurre en un idealismo, porque las cosas no son exactamente como se cuenta en ese relato del teatro narrado, sino que el Trujamán falta la verdad al falsificar determinados detalles, y entonces le dice el propio maese Pedro, como si fuera Chicho Ibáñez Serrador en el 1, 2, 3, interviniendo de fondo, le dice: «No mire vuestra merced en niñerías, señor Don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. No se representan por ahí, casi de ordinario, 1000 comedias llenas de 1000 impropiedades y disparates, y con todo eso corren felicísimamente, es decir, con mucho éxito, con muy buena suerte, satisfactoriamente, su carrera, y se escuchan no solo con aplausos, sino con admiración y todo». Prosigue, muchacho, le dice al Trujamán, al narrador en el teatro, ese que Bertolt Brecht tardó 300 años en identificar, y ya Cervantes lo presenta en el capítulo 26 de la segunda parte. Y deja decir que como yo llene mi talego, es decir, como yo llene mi cartera, mi cuenta corriente, siquiera represente más impropiedades que tiene átomos el sol. Nótese cómo aquí se vende al comercio, es decir, yo por dinero escribo lo que me paguen, por dinero escribo lo que me paguen, dice este Trujamán, haciendo referencia ¿a qué? Al éxito de Lope de Vega en el teatro, porque Lope de Vega escribe teatro para el mercado, no tanto para el público, sino para el mercado. No es lo mismo el público que el mercado. El mercado cautiva al público que paga por un producto, el público es otra cosa, el público rebasa al mercado. Pero ocurre que en las sociedades mercantiles el público no mercantilizado no cuenta. El público no mercantilizado no cuenta en las sociedades mercantiles. En un mundo que ha mercantilizado hasta la respiración, evidentemente, en un mundo de hegemonía protestante, calvinista, hegemónicamente anglosajona, lo que no es el mercado no existe, todo es mercado. No todo es dinero, todo es mercado, es decir, mucho peor. Es decir, es un dinero fiscalizado por el derecho mercantil, no por el derecho civil, no por el Estado, sino por el mercado. Entonces, claro, aquí se advierte que las comedias, apelando a las de Lope de Vega, como no, tienen un éxito indiscutido, corren felicísimamente su carrera, y se escuchan no solo con aplausos, sino con admiración y todo, y son comedias llenas de 1000 impropiedades y 1000 disparates. Y usted, Don Quijote, me empieza aquí a hacer objeciones acerca de que si entre el mundo árabe no se utilizan tambores, sino atabales, ¿no? Y dicen, iban tocando el tambor, y dice Don Quijote, no pueden tocar el tambor, porque en esas culturas no se usa el tambor, se usan los atabales, no los tambores. Y dice, oiga, por favor, deje usted de interrumpir la representación. Es decir, a Don Quijote le ocurre lo mismo que a los curánganos y a los filosofastros, que se toman la ficción en serio. Entonces, cuando ven un término en un contexto de ficción, dicen, ese no responde a la realidad, porque pueden decir, por ejemplo, el camino de los poetas no es el camino de los ingenieros de caminos, el Dios de los poetas no es el Dios de la teología. Bueno, pero es que aquí hay una confusión tremenda, es decir, usted no puede exigirle a un poeta que hable como un teólogo, usted no puede exigirle a un poeta que hable como un ingeniero de caminos, porque el poeta hace poemas, no hace ingeniería de caminos, canales y puertos. Claro, es que aquí o da la impresión de que nos hacemos los tontos o de que queremos hacer tontos a los demás. Es decir, es una forma de confundir contextos. Es decir, de no saber leer las metáforas y, básicamente, de no querer leer las metáforas, porque las metáforas se saben leer desde el momento en que se explican. Ahora, claro, es como cuando a alguien, insisto, se le cuenta un chiste y se toma el chiste en serio, ¿no? Es decir, es como aquel niño al que sus padres le dicen, el abuelo, cuando era joven, era muy guapo, y responde el niño, sí, pero míralo ahora cómo está. Y el pobre abuelo, bueno, pues está, pues como puede estar un centenario, pues en condiciones de salud muy precarias, ¿no? Y el niño dice, sí, cuando era muy joven sería muy guapo, pero míralo ahora cómo está, es decir, que no se revuelve.
Claro, el abuelo no se puede tomar ese chiste con humor porque evidentemente se tiene que tomar el chiste en serio porque pone el dedo en su llaga, precisamente, ¿no? Pero lo mismo ocurre cuando se plantea un problema de matemáticas y se dice, pues Jaimita tenía 3 manzanas y Jaimito tenía 2. Y resulta que Jaimita le quita una manzana a Jaimito. Y entonces dice, bueno, pues aquí hay acoso o hay robo y tal. No, miren, vamos a ver, eso es un problema de matemáticas y ustedes se toman la ficción en serio. Lo mismo ocurrió en aquel examen de medicina del MIR, donde se ponía el ejemplo de un médico el ejemplo de un problema ficticio dentro del examen del MIR. Se preguntaban qué tipo de trastorno de personalidad tiene un médico que en primaria, por ejemplo, en medicina primaria, pues presenta determinadas características, y la respuesta era un trastorno obsesivo-compulsivo. Bien, pues a muchos médicos aquello les pareció mal porque suponían que ofendía a determinados profesionales de la sanidad. Pero claro, eso es, insisto, tomarse la ficción en serio. Tomarse la ficción en serio, además, en el caso de una ficción que lo único que plantea es un interrogante médico, una pregunta médica, un examen. Entonces, claro, desde este punto de vista no podemos usar la ficción absolutamente para nada, y en última instancia lo que se plantea es una supresión de la literatura, porque el motor de la literatura es esencialmente la ficción. Entonces, claro, los filosofastros, los curánganos, los dogmáticos, básicamente, es gente incompatible con la ficción, porque se toma siempre la ficción en serio. Y a Don Quijote, en cierta manera, esto le ocurre igualmente. Es decir, ve una representación teatral de marionetas, porque claro, lo primero que puede objetar es que las marionetas no se mueven. Por lo tanto, es inaceptable que un muñeco hable, o que un muñeco se mueva por sí mismo, porque evidentemente se oculta al espectador que un ser humano mueve ese muñeco. Bueno, también la realidad oculta al espectador que muchos seres humanos se mueven por otros seres humanos como si fueran muñecos y no pasa nada. Todos los días se emiten varios telediarios sobre este presupuesto y absolutamente nadie se escandaliza, ¿no? Pero a Don Quijote le parece sorprendente que se hable de tambores cuando en realidad debería hablarse de atabales. Y más adelante, ya no es el caso, arremete contra todo el retablo porque como van a capturar de nuevo a Melisendra, él interviene para evitar que la capturen y para preservar, digamos, su libertad. Entonces confunde un retablo de marionetas con un episodio real, ¿no? Aunque en el fondo lo que Don Quijote hace es destruirle la hacienda no a Maese Pedro, sino vengarse de Ginés de Pasamonte por la relación que con posterioridad a la liberación de los galeotes tuvo Ginés de Pasamonte con el propio Don Quijote. Y ya sabemos que Ginés de Pasamonte puede ser un trasunto de Jerónimo de Pasamonte que se ha planteado, habría podido ser, seguramente sí, el autor del Quijote de Avellaneda, pero esto ya nos sitúa en un contexto extraliterario, sin ser completamente ajeno a la literatura. Está fuera del Quijote, pero forma parte de la vida de Cervantes. De tal manera que en esta digresión, insisto, corren felicísimamente su carrera, se remite de nuevo al concepto de felicidad como de objetivo cumplido sin obstáculos, superación de obstáculos. Vamos a la siguiente referencia, la número 17 de la segunda parte, número 35 de las dos partes. Se trata aquí del capítulo 29 de la segunda parte. Don Quijote se enfrenta a unos molineros que interrumpen el supuesto éxito de la aventura del barco encantado. La aventura del barco encantado consiste en que Don Quijote y Sancho encuentran con una barquichuela en un río, con un pontón, podríamos decir, en un río, y se suben a ella para navegar, surcar los mares. Imagínense ustedes la imaginación que Don Quijote le pone a todo lo que hace. Y entonces, en un momento dado, unos molineros, que son los que ven interrumpido su trabajo, porque estos dos pirados, en definitiva, hacen lo que no deben con su hacienda, les cortan el paso y los apalean, interfieren con ellos. Entonces, Don Quijote dice: canalla malvada y peor aconsejada, dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que en esa vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad que sea, que yo soy Don Quijote de la Mancha, llamado el Caballero de los Leones por otro nombre, a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin feliz a esta aventura. Noten que la palabra feliz, adjetiva, siempre que aparece como adjetivo feliz, lo hace para adjetivar al final de un proceso.
al final de un objetivo que se pretende cumplir. Y en un contexto, sinceramente, completamente ridículo. Nadie se ha reído más de la felicidad que Cervantes. No porque haya sido más o menos feliz o infeliz en su vida, que fue más infeliz, más experimentado en desdichas que en dichas, como él mismo diría, y no le faltó razón, desde luego. Pero en realidad Cervantes se burlaba mucho de la felicidad, porque Cervantes sabe que la felicidad es un timo. La felicidad es un mito completo, la felicidad es un cebo, es un placebo, en definitiva, es un engaño, es un autoengaño. Y hoy día la felicidad es un negocio del mercado que funciona como un cebo o como un placebo para que la gente lo consuma como una droga y de esta manera mantenga su infelicidad completamente activa y con necesidad de saciarla constantemente a través de diferentes productos de consumo, que van desde el estar pegado como una lamprea a las redes sociales hasta consumir cualesquiera tipo de productos, mercantiles por supuesto, para mantener siempre en alerta esa ansiedad constante por satisfacer una felicidad que nunca se agota, es como la piedra de Sísifo o los deseos de Tántalo, en definitiva. Entonces, de nuevo aparece este contexto. Y claro, Don Quijote tiene que decir quién es y cómo se llama, porque no lo conoce nadie, evidentemente, y además desafía permanentemente, constantemente a todas aquellas personas con las que se encuentra. Don Quijote es una persona enormemente peligrosa, es decir, esa imagen que el romanticismo da de Don Quijote como alguien maravilloso, extraordinario, amabilísimo, que representa y encarna los valores más elevados del mundo, es una imagen completamente falsa. Don Quijote es un individuo peligrosísimo, es decir, si ustedes se encuentran con Don Quijote por la calle, lo más probable es que salgan con la cara partida, porque Don Quijote se la parte a ustedes directamente. Es muy difícil entenderse con Don Quijote en determinados contextos, muy difícil. Siguiente referencia, la encontramos en el capítulo 32 de la segunda parte. Ya con los duques, la duquesa le pide a Don Quijote que hable de Dulcinea. La duquesa rogó a Don Quijote que le delinease y describiese, pues parecía tener felice memoria, es decir, una buena memoria para recordar asuntos gratos. La expresión feliz memoria, felice con e para goje, felice memoria, remite básicamente a una hipálaje, porque lo feliz no es la memoria, lo feliz es el contenido de la memoria, es decir, el recuerdo, el contenido que se recuerda. Es decir, es gratificante recordar a Dulcinea. La hermosura y las facciones de la señora Dulcinea del Toboso, que según lo que la fama pregonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe y aun de toda la Mancha. Evidentemente, si era la criatura, nótese la despresurización de la hipérbole, o sea, era la criatura más hermosa del mundo y también de toda la Mancha. Claro, como si la Mancha fuera mayor del mundo, ¿no? Como si la Mancha fuera la mayor del mundo. Noten la semántica que hay aquí metida. Sospiró Don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba y dijo, y comenzó su parlamento. Pero nótese de nuevo que el término feliz, aquí objetivado en una hipálaje, remite siempre a un recuerdo, remite a algo ya consumado o algo que se desea ver felizmente, satisfactoriamente, un suceso feliz, valga la redundancia, un suceso successfully, felizmente acabado. Siguiente referencia, también con los duques que se divierten, felices, es decir, felices aquí en el sentido lúdico de la cultura anglosajona, es decir, para Don Quijote, para Cervantes, el que es realmente feliz es alguien que se autoengaña, valga la doble reflexividad, porque con decir es alguien que se engaña basta, es un autoengaño. Y estos son felices riéndose de Don Quijote, es decir, como niños tontos, como imbéciles, en definitiva, que es lo que son esos duques. La aristocracia en el Quijote está muy devaluada, está muy degradada, está profundamente degradada. Noten que el Quijote es una novela donde la gente humilde es muy respetada. La gente humilde en el Quijote adquiere un respeto que los nobles pierden por completo. Las élites en el Quijote salen muy mal paradas. El Quijote es un libro del pueblo y para el pueblo. Las élites, insisto, en el Quijote salen tremendamente mal paradas. Hay gente que desprecia mucho al pueblo, que desprecia mucho a la plebe, al pueblo llano, y que valora mucho a las élites. A mi juicio es un auténtico error, tanto lo uno como lo otro. Las élites por ser élites no son más admirables y el pueblo llano por ser pueblo llano no es más despreciable.
No puede haber este maniqueísmo, la realidad humana es mucho más compleja. Hay élites admirables y élites despreciables, y hay pueblo llano admirable y pueblo llano despreciable. No cabe enfrentarse a esta dicotomía desde un maniqueísmo, no es así. Y cabe poner el ejemplo de Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un hombre que, si hoy es conocido, lo fue por el pueblo, porque los suyos, las élites, lo encarcelaron por homosexual. Quiero decir que mucho cuidado con suponer que las élites son una maravilla, porque entre las élites hay de todo. Y mucho cuidado con suponer que el pueblo es una maravilla, en términos de Rousseau, porque en el pueblo hay de todo. Es decir, ni se puede ser como Ortega y Gasset, que consideraba que para hablar con él había que formar parte de la minoría selecta, ni se puede ser como Rousseau, que consideraba que lo mejor del mundo era ser un completo ignorante como el pueblo. El pueblo no es un completo ignorante, eso es lo primero que habría que decirle a Rousseau. Y lo primero que habría que decirle a Ortega y Gasset es que el concepto que él tenía de minoría selecta era resultado de un idealismo alemán incompatible completamente con la realidad. Pero bueno, eso da igual porque nadie nos va a prestar atención. Nos basta a nosotros saberlo y ya está. Entonces, mucho cuidado con ese dogmatismo de idealizar las élites o maldecir las élites, como también con el dogmatismo de idealizar al pueblo o maldecir el pueblo. Lo que sí es cierto es que la literatura cervantina es una literatura que, sin idealizar ni al pueblo llano ni a las élites, presenta personas valiosas dentro de las élites, pero las critica muy fuertemente, y presenta también personas muy valiosas dentro del pueblo llano, pero las critica muy fuertemente. Tengas en cuenta que el protagonista del Quijote fundamentalmente es Don Quijote de la Mancha, y es un hidalgo venido a menos, formaría parte de la nobleza, de las élites, y es objeto de burla permanente. Y sin embargo Sancho, que es del pueblo llano, y se podría hacer de él lo que se quisiera, porque es legítimo en la época en la que se escribe el Quijote, degradar, depauperar, insultar y menospreciar completamente al pueblo llano, aparece muy dignificado. Y obsérvese que autores de la edad contemporánea que gozan de muchísima popularidad y de mucho respeto, como son Valle-Inclán y Dostoyevsky, presentan al pueblo llano y a la clase media baja como sujetos de los actos más infames que un ser humano puede cometer, ¿verdad? Desde la pedofilia y desde el incesto hasta el consumo de todo tipo de drogas, alcohol, estupefacientes y comportamientos absolutamente degenerados. Es decir, que Don Quijote presenta un enorme respeto por el pueblo llano. Nunca presenta en su novela a villanos protagonizando actos reprobables. Y es más, este tipo de actos reprobables los protagonizan más los nobles, como es el caso de los duques, que los villanos. Sancho Panza, cuando es ficticiamente nombrado gobernador de una ínsula, se comporta con una dignidad que ya la quisieran muchos de los políticos de las democracias actuales. Y si no, lean los episodios de Sancho Panza como gobernador de la ínsula Barataria, como presidente de esa comunidad autónoma ficticia que aparece en la segunda parte del Quijote para chiste y regodeo de los duques. Pues en ese contexto de divertimiento por parte de los duques, o divertimento, si utilizamos el italianismo, nos encontramos en el capítulo 35 de la segunda parte con apelaciones a la felicidad, en los siguientes términos. Y ya en esto se venía más a andar el alba, alegre y risueña. Las florecillas de los campos se descollaban y erguían. Es una paráfrasis lúdica, irónica, de la literatura pastoril. Los líquidos cristales de los arroyuelos, murmurando por entre blancas y pardas guijas, es una personificación de la naturaleza, una metagogé, una prosopopeia. Murmurando entre blancas y pardas guijas, los arroyuelos no murmuran, los arroyuelos fluyen. Es, insisto, una personificación de la naturaleza. Iban a dar tributo a los ríos que los esperaban, la tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena. Cada uno por sí y todos juntos daban manifiestas señales que el día que a la aurora venía, pisando las faldas, había de ser sereno y claro. Claro, es un locus amenus completamente, es una idealización de la naturaleza por completo. Y satisfechos los duques de la caza y de haber conseguido su intención tan discreta y felicemente, bueno, su intención era burlarse de Don Quijote. ¿De forma discreta? No, de forma cínica. Este narrador es un narrador cómplice del alto estamento nobiliario y presenta lo que hacen los duques como si fuera digno de discreción y de
prudencia, cuando son indiscretos e imprudentes. Son todo lo contrario de lo que se debería esperar del decoro de los duques. Por eso cuando se dice que el siglo de oro cumple con el decoro, cumplirá con el decoro, no sé en la cabeza de quién, porque esto es lo más antidecoroso que hay y lo más cínico que hay. Decir que son discretos y felices dos aristócratas que son indiscretos, imprudentes y necios como el que más. Evidentemente. Esto forma parte del cinismo del narrador del Quijote, que hace creer al lector incauto, por supuesto, que estos personajes, que son un par de mierdas, los dos duques que aparecen ahí, pues son discretos y felices, y que dan felice cima a sus discretos objetivos. Sus discretos objetivos son burlarse de un pobre hombre que es un enfermo mental, en definitiva, que eso es lo que es Don Quijote desde el punto de vista del comportamiento que adquiere a lo largo de la novela. Don Quijote es un enfermo mental, eso es lo que admiran los románticos alemanes sin percatarse de ello. Cuando para Cervantes Don Quijote es un cínico que finge una enfermedad mental para tomarse una serie de libertades que, sin embargo, los duques cercenan. Los duques son la castración de la libertad de Don Quijote. La castración de la locura de Don Quijote la representa el estamento nobiliario. Eso es lo que representa en el Quijote. Los límites de la libertad del pueblo. Tenga en cuenta que el concepto ilustrado en virtud del cual el poder compete a la minoría selecta, de hecho Ortega y Gasset no es más que una variante de la Ilustración, dotar a la minoría selecta de un poder absoluto y al pueblo de una obediencia absoluta. Eso es un despotismo ilustrado completamente, que es en lo que se basan básicamente las democracias occidentales, el gobierno de las élites sobre un pueblo que supuestamente la única competencia que tiene sobre esas élites es suscribirlas en cada momento electoral. Las elecciones que son la orgía de la democracia y el gatillazo de la libertad. En definitiva, han oído bien. La democracia es el orgasmo, las elecciones son el orgasmo de la democracia y el gatillazo de la libertad. Y satisfechos los duques de la caza y de haber conseguido su intención tan discreta y felicemente, lo cual es una mentira completa, es el cinismo, se volvieron a su castillo, con presupuesto de secundar en sus burlas, que para ellos no había veras que más gusto les diesen. Es decir, que viven riéndose de los demás descaradamente y sometiendo a los demás a sus caprichos y veleidades. Así pasa su tiempo, según Cervantes y el Quijote, la nobleza. Estos fueron los que en la Ilustración tomaron el poder, los que prosupusieron de secundar en sus burlas, que para ellos no había veras que más gusto les diesen. Nótese el oxímoro entre burlas y veras. Es decir, pensaban seguir haciendo las burlas, pensaban seguir burlándose de Don Quijote, que para ellos, de veras, no había más gracia que burlarse de los demás. Así es como pasan su tiempo. Esto fue lo que dio lugar después a la Ilustración. El siglo XVIII fue el gobierno de los duques, básicamente. Fue el gobierno de los duques. Vamos al capítulo 38, también de la segunda parte, donde encontramos nuevas referencias a la felicidad. Aquí aparece un personaje muy grotesco, que es la condesa Trifaldi, que requiere, ficticiamente, es uno de los trucos de los duques, para seguir burlándose de Don Quijote. Y requiere los servicios de Don Quijote como caballero andante, finge ser pues una dueña dolorida, condenada a portar unas barbas hasta que se rompan los determinados hechizos que dispone, la posibilidad de que Don Quijote venza pues, a una serie de adversarios. De esta hermosura, y no como se debe encarecida de mi torpe lengua, se enamoró un número infinito de príncipes, así naturales como extranjeros, le dice a Don Quijote la condesa Trifaldi, entre los cuales osó levantar los pensamientos al cielo de tanta belleza un caballero particular que en la corte estaba, confiado en su mocedad y en su bizarría, y en sus muchas habilidades y gracias y facilidad y felicidad de ingenio, es decir, que tenía un ingenio que satisfacía, que agradaba, que daba felicidad a quien lo escuchaba, ¿no? Es decir, autocomplaciente, en definitiva, que daba placer, en definitiva, placentero. Aquí el término felicidad no hace tanto referencia a un hecho consumado, cuanto al sentido que luego desarrollará este término en la lengua inglesa. Placer, en definitiva. La felicidad como sinónimo de placer, que es el uso al que queda reducido el término felicidad en la edad contemporánea a través de la hegemonía lingüística del inglés. La felicidad como placer, placer del ingenio, en definitiva.
un sofista, en una palabra, un seductor. En suma, apela a un garitero, a un engaitador, es decir, a alguien que trata de seducir con palabras y con malabarismos y con juegos y fuegos fatuos, en definitiva. La dueña dolorida es la que produce, esta condesa Trifaldi, es la que provoca la aventura de Clavileño, de tal manera que Don Quijote y Sancho suben a un caballo de madera lleno de fuegos artificiales, lleno de petardos, que acaba explotando, y permite que todos se rían de ellos, en definitiva, haciéndoles creer que viajan por el universo. Se trata del capítulo 41 de la segunda parte. Esto dicho, dejando a Clavileño con gentil continente, se volvieron por donde habían venido. La dolorida, así como vio al caballo, casi con lágrimas, dijo a Don Quijote, nótese la teatralidad, la dueña dolorida, la Trifaldi: «Valeroso caballero, las promesas de Malambruno han sido ciertas, el caballo está en casa, nuestras barbas crecen, y cada una de nosotras y con cada pelo de ellas te suplicamos no rapes y tundas, pues no está en más sino que subas en el caballo con tu escudero y des felice principio a vuestro viaje». Es decir, empecéis felizmente vuestro viaje, luego ya veréis cómo lo acabáis. Que deis felice principio a vuestro viaje, es casi así como la parodia de los argonautas, ¿verdad? Van a subirse a una especie de nave espacial, a un cuadrúpedo que puede cabalgar por el espacio, una especie de Pegaso, casi un viaje propio de argonautas, en realidad una parodia completa, una auténtica parodia, porque la realidad es más fuerte que la imaginación. Si algo demuestra el Quijote es que la realidad es más fuerte que la imaginación. Si algo entendieron los románticos es que en el Quijote la imaginación es más fuerte que la realidad, es que no se enteraron de nada. Es que la interpretación que los románticos alemanes dieron del Quijote es la que se puede dar en un sanatorio psiquiátrico. Literalmente. La interpretación que el romanticismo alemán dio del Quijote es la que se puede impartir en un sanatorio psiquiátrico. Ahora, díganme ustedes por qué esta interpretación es la que se imparte hoy en las universidades, y despejen la incógnita, ¿no? Si la interpretación que los románticos alemanes es, a mi juicio, la que se puede impartir en un sanatorio psiquiátrico, díganme ustedes por qué esa interpretación es la que hoy está vigente en las universidades democráticas occidentales. Y echen la cuenta, no digo más. Siguiente referencia, que es la penúltima de la sesión de hoy, para que... es la última, vamos a terminar aquí para no alargar excesivamente la sesión. Es la referencia número 22 de la segunda parte y la número 40 en relación al conjunto de las dos partes, de los dos tomos. Prosiguen las burlas de los duques con Don Quijote y Sancho, y se dice en el capítulo 42, con el felice y gracioso suceso, de nuevo feliz como adjetivo de suceso, doblemente feliz, el exitoso suceso, el exitoso desenlace, con el feliz y gracioso suceso de la aventura de la dueña dolorida, la condesa Trifaldi, quedaron tan contentos los duques que determinaron pasar con las burlas adelante. Son insaciables, es decir, las burlas es el combustible, es la forma de vida que tienen en su ociosidad, en definitiva. Viendo el acomodado sujeto es tema, viendo el acomodado tema, que tenían la materia para explotar, ¿no? Las burlas, el burlarse de Don Quijote, para que se tuviesen por veras, es decir, que se burlaban de él, es decir, presentaban un mundo ideal para que Don Quijote se lo creyera. Esto es el código de la modernidad, es decir, la Ilustración y el romanticismo han reemplazado la realidad por una realidad virtual, por una realidad falsa, no por la imaginación es otra cosa. Han reemplazado la realidad cruda y dura a la que el ser humano tiene que enfrentarse por una realidad virtual que lo único que hace es desdibujar la realidad en la que vivimos para provocar el fracaso de los seres humanos. De ahí la cantidad de relaciones patológicas que el ser humano actualmente tiene con la realidad, y la psiquiatría no es capaz de contrarrestarlas. La psiquiatría tiene un objetivo fundamental: restaurar la relación del ser humano con la realidad para evitar las patologías que puede tener esa relación enferma entre el ser humano y la realidad. Si vivimos en un mundo que lo único que hace es potenciar hasta el extremo la relación patológica del ser humano con la realidad, el negocio está en la psiquiatría, pero es un negocio frustrante, porque a la psiquiatría tampoco se le permite resolver el problema, porque si lo hiciera, la rentabilidad de ese mercado sería igual a cero. Y de lo que se trata es de explotar algo que crece exponencialmente,
que son las patologías humanas, mentalmente hablando, las enfermedades mentales. Con el feliz y gracioso suceso de la aventura de la Dolorida, quedaron tan contentos los duques que determinaron pasar con las burlas adelante, viendo el acomodado sujeto, materia, tema, que tenían para que se tuviesen por veras. Es decir, cómo la mentira se transforma en verdad, cómo la apariencia se transforma en realidad. Esto es el secreto del mundo anglosajón. El mundo anglosajón considera que la apariencia es la verdad. Basta ser una buena persona para tener la fama de una buena persona, aunque se sea alguien como el buldero de los cuentos de Canterbury, en definitiva. Lo que importa es la apariencia. La verdad es lo que parece serlo, aunque no lo sea. Eso es el mundo anglosajón, básicamente. Es decir, el presidente de los Estados Unidos tiene que parecer una buena persona. Lo que sea realmente es algo que no computa, que no registra, que no se hace constar. Nos atenemos a las apariencias y se juzgan las apariencias. Eso es el mundo anglosajón. Eso es Kant, completamente. Eso es el idealismo alemán. Se juzgan las apariencias. El siglo de oro español es: yo no juzgo las apariencias, porque las apariencias son un engaño que esconde lo que realmente es, en verdad, la realidad. Es decir, Quevedo es alguien que atraviesa las apariencias para tocar con la mano lo que, como diría Cervantes, por boca de Don Quijote, da lugar al desengaño. El siglo de oro es el desengaño, la ilustración y el romanticismo es el engaño. Hoy vivimos en las consecuencias de la ilustración y del romanticismo, que ha construido para todos nosotros un mundo engañoso, donde la gente naufraga diariamente con un desarrollo industrial y exponencial de enfermedades mentales. Díganme ustedes si el Quijote no es la mejor medicina para prevenir enfermedades mentales. La literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. La literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. Y el Quijote es el mejor psiquiatra que tenemos. La guía para interpretar el Quijote, se lo vuelvo a repetir, Anatomía del Quijote, no es un libro de psiquiatría, pero casi. Previene también enfermedades mentales. Entonces, insisto, y así, habiendo dado la traza y órdenes que sus criados y sus vasallos habían de guardar con Sancho, en el gobierno de la ínsula prometida, otro día, que fue el que sucedió al vuelo de Clavileño, dijo el duque a Sancho que se adeliñase y compusiese para ir a ser gobernador, que ya sus insulanos le estaban esperando como agua de mayo. Este es el capítulo que, tras Clavileño, abre las puertas a un Sancho Panza convertido en presidente de una comunidad autónoma, en gobernador de una región autónoma, la ínsula barataria, donde Sancho, un hombre del pueblo, un villano en definitiva, será tratado como si fuera un miembro de las élites, y esperando que Sancho se corrompa, se convierta en un glotón, se comporte como un cerdo, que trate de robar y de atesorar riquezas, Sancho renuncia precisamente a todo eso. Por eso digo que Cervantes es una persona enormemente cuidadosa y respetuosa con la clase media-baja y sobre todo con la clase baja, porque lejos de presentarla como un grupo de seres humanos absolutamente disponibles a la corrupción y a la degeneración, eso lo deja en manos de determinadas élites, como son los duques, pero no en manos de Sancho Panza. Si Dostoyevsky hubiera escrito El Quijote, Sancho Panza sería un alcohólico y Dulcinea una puta. Eso es lo que don Fyodor Dostoyevsky habría hecho con una materia como la del Quijote. Pero una materia como la del Quijote cae en manos de un Cervantes, y un Cervantes presenta enormemente bien cuidado y bien preservado al pueblo llano, lo preserva de ese tipo de degeneraciones, cosa que no hará la literatura naturalista, cosa que no hará Flaubert, cosa que no hará Émile Zola, cosa que no harán ya los autores del naturalismo, salvo el propio Leopoldo Alas Clarín, que presentará a las élites vetustenses como lo más degenerado de la sociedad contemporánea, de la sociedad de su época. Es decir, la literatura española siempre ha sido una literatura que ha hablado muy bien del pueblo llano y ha cuestionado el papel de algunas élites, preservando también aquella parte de las élites que ha colaborado con el pueblo llano, tal como se hizo en el siglo de oro. Pero España tiene un problema con las élites desde 1700, y eso se ha demostrado muy vivamente en su literatura. Otra cuestión es que la gente sepa identificar estos hechos. Pero mucho cuidado con autores como Valle Inclán o como Dostoyevsky, que presentan al pueblo llano como asqueroso, miserable y repulsivo, sujeto y objeto de los peores vicios que nos podamos imaginar, desde la pedofilia
hasta el incesto. Sin embargo, otros autores presentan a estos vicios como característicos de las élites. Eso depende de lo que cada uno de nosotros quiera señalar u observar en la literatura, pero la literatura habla por sí misma y exige que el lector sea capaz de interpretarla como es debido. Pero mucho cuidado con despreciar al pueblo llano ciegamente, y mucho cuidado también con idealizar al pueblo llano ciegamente. El mismo cuidado que hay que tener para idealizar a las élites o como para menoscabarlas y despreciarlas absolutamente por el hecho de que sean élites. Insisto que no hay un maniqueísmo que nos permita decir las élites son todas muy malas o el pueblo llano es todo muy malo o viceversa. No hay totalidades enterizas en este punto, ni mucho menos. Nos quedamos aquí en este apartado y continuaremos en el próximo vídeo de esta serie, que ya será el último, para cerrar este procedimiento. Pero sí quiero advertir que este libro, La anatomía del Quijote, del que aquí les hablo, contiene la guía de referencia para interpretar esta novela de Cervantes. Con este libro serán ustedes bastante imbatibles a la hora de interpretar el Quijote. Y si tienen alguna duda más sobre la cuestión de la felicidad, hay otro libro que es Cervantes y la tragedia. Los tienen en Amazon todos. Cervantes y la tragedia. Aquí Cervantes les hablará de todo lo contrario a la felicidad, de lo trágico, desde un punto de vista inédito en lo que fue la literatura de los siglos XVI y XVII, y de una forma que tampoco los románticos alemanes interpretaron correctamente. Es que los románticos alemanes malinterpretaron todo aquello que cayó en sus manos. Las peores interpretaciones de la literatura las ha hecho la filosofía, y las peores interpretaciones, filosóficamente hablando, de la literatura las han hecho los idealistas y sobre todo los filósofos idealistas alemanes. Esos han sido los peores de toda la historia de la interpretación literaria. Contra ellos, de alguna manera, también se ha escrito este libro, Cervantes y la tragedia, porque Cervantes escribe una tragedia decisiva que es la Numancia, que la mayor parte de la gente es que no se ha enterado de lo que quiere decir todavía esta tragedia que niega el valor de los dioses en la literatura, al contrario de lo que afirmaba la tragedia tradicional, y que niega también el valor de esa nostalgia de lo absoluto que identificaba Steiner en obras como las del Teatro del Absurdo, Esperando a Godot y cosas por el estilo. Cervantes fue el mejor intérprete que ha tenido la experiencia trágica humana. Y por otro lado, Cervantes también convierte a la plebe, al pueblo llano, en el protagonista singular de la tragedia, arrebatándole para siempre ese protagonismo a las élites, a las clases altas, que en el mundo antiguo se consideraban que eran las únicas que tenían el privilegio de la dignidad del fracaso. Esto Cervantes se lo otorga nítidamente a la clase media o incluso a la clase baja, que son los protagonistas de Numancia. Pero todas estas cuestiones son capitales cuando se habla simplemente de Cervantes y la felicidad. Ahí lo tienen en estos libros y en esta serie de vídeos. Hasta la próxima.